Buen día, buen dinero, buena salud, buen amor, tengan todos vuestras mercedes. Entonces, sea para vuestras mercedes un feliz día de Sabbat e iniciamos las clases de hoy. Antes de iniciar, si vuestras mercedes tienen alguna pregunta respecto al tema que llevamos, que haya quedado pendiente de la clase anterior, bien puede hacerla, si no para iniciar. Démosle un minutito a ver si hay preguntas. Adelante, por favor. Adelante, Steven Álvarez, con su pregunta. Hola maestro Alberto, buen día y saluda a Jaramen. Pues maestro, yo vengo con tres inquietudes desde la clase pasada, pero a ver si estoy como en lo correcto de las deducciones. Maestro, entonces la semana pasada hablábamos de que pues, debíamos fortalecernos para recuperar nuestra alma principal Inti y que con base a ella poder también acceder a lo que era el maestro, el dragón y el espíritu sacro y principal Inti pues volver a ascender el demonio, ¿cierto? Pero entonces me surgió la duda de que no solo uno puede encarnar el demonio de uno, sino también otros demonios, maestro. En esa porcel, A ver, esos ¿de dónde demonios. le cede la duda? Me surge la duda del hecho de esos demonios también ajenos a nosotros también recuperan su alma y su Mahatma y su dragón, maestro. Dame un ejemplo, por favor. Dame un ejemplo a ver si te he Pues, entendido lo que estás preguntando. digamos, cuando escucho a uno que le develan, digamos, como a su merced que le develaron un demonio, entonces me pregunta era si ese demonio le pertenecía a uno o es un demonio de pronto de otro ser y ese demonio también recupera su alma y su dragón y esas líneas, maestro. Está muy buena esa pregunta. Dame un instantito, ya estoy contigo. Bueno, mira, mira, esa pregunta es excelente, excelente, excelente. Voy a hablar de mí. Voy a mostrarme como tablero de mí. Mira, do a esta existencia llegué como Edón, como Dagón, primero que todo, primero como Dagón. Ese Dagón fue un ángel que vino a ayudar a las esferas. El ángel se llamaba en ese momento Dárgenes. Y se cometieron algunos errorciños y se rodó como demonio, convertido en Dagón. Afortunadamente no se alcanzó a matar el alma, o de pronto sí se mató el alma, y tocó volverse a formar alma de nuevo. ¿Ya? Eh, le tocó le tocó entonces ahora en este cuerpo también entra Edón, que era un ángel que a su vez vino a ayudar y rodó como demonio. El ángel Tai Eden, Eden, y rodó como Edom con M.
Pero bueno, con el trasegar de los días se ha ido recuperando y se han ido formando almas. Ya los dos que han fusionado están como en uno solo, tanto Edén como Edón. Y se ha formado alma para ellos. Bueno, antes de seguir, venerable Gran Mayar, ¿estamos grabando? ¿Sí? Listo. Bien. Claro que sí, Entonces, licencia. Está grabando el maestro Saitose y la maestra Ramunó. bien. Bueno, entonces, cada uno, ya como están en un solo cuerpo, cuando los dos puedan tener almas, las dos almas se fusionan. Serían como dos Mahatmas al tiempo, si se logran crecer. Cuando alguno no ha tenido alma, o ambos mataron su alma, pues entonces el alma nueva que se forme se va levantando ahí porque ya son un núcleo, se están fusionando como uno solo. En este caso, hay casos en los cuales es el paso temporal por ese cuerpo, son uno, pero una vez la viteria se vaya, ya cada uno coge por su lado. En este caso, al parecer, Edén y Dárgenes se van a fusionar en un solo ser, en un solo maestro. Y las almas que se formen serán todos un solo núcleo de seres. Bien, ese es un caso. Ahora, a mí se me ha dado un demoniecito, que es un demonio bueno, un demonio que es el demonio Fernigonce. Ese demonio no tenía almas, pero al entrar al cuerpo, es un demonio que está buscando a Dios. Entonces, ya entra a laborar y el alma que está laborando para los otros demonios también se engorda con la sabiduría y se va creciendo y las almas, el Mahatma de amor y ternura y el alma, todo esto, va a laborar también para ayudar a sacar a Fernigonce y de hecho las acciones de Fernigonce a su vez ayudan al alma a crecer. Pues como dice, una alianza para el progreso. Eso estoy hablando en mi caso. Ahora hablemos en otros casos. A veces alguien tiene un demonio propio, su embrión de alma, su cuarteto, y de pronto comete un error y le enchuflan un demonio, otro demonio. Por lo regular, cuando se le enchufan un demonio de esos, ese demonio no tiene alma, por lo regular. Entonces entra a laborar en ese cuerpo para darle una esperanza de salida. Porque la mayoría de los demonios no tienen alma. Mataron su alma. Mataron su alma. Muchos no tienen alma. La mataron. Entonces, en ese caso, ya comienzan, eso es como el que no tiene casa, pero llega a una casa ahí a vivir y ahí hace usufructo de esa casa. Entonces ya la labor que esté haciendo en ese templo, ya se entra a laborar también para ese crecimiento. Bien, ahora, si tú me hablas de dragones y todos esos seres ya es otro orden, porque hay dragones, lo que son los dragones Har, dragones esparabeles, dragones dorados, son seres de luz que vienen de otras partes del cosmos y que han llegado a reforzar la labor que se hace en este templo para ayudar a sacar los demonios. ¿Ves? Las luces bellas es otro caso exacto y parecido. Luces bellas, entre otras cosas, hasta ahora se están empezando a entregar desde cuando hubo el conflicto en el Sagrado Sol Absoluto. Pónganle cuidado. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Millones de croix. ¿Ves?
A ver, espero que si hay claridad o ya. Sí, maestro, gratísimas porque pues deduje esa porcel de ese conocimiento, entendiendo la importancia de lo que es ir a un mandala como un Harbinger, cuando digamos el maestro Halaker decía que la importancia de prestar la viteria para que un demonio de ellos pudiera encarnar y pudiera potenciar esos mandalas. Entonces de ahí pues tomé la deducción, maestro. Pero tengo otra inquietud y nace del hecho de el dragón aporta el conocimiento, el maestro también aporta otro conocimiento, el alma, que es el amor, y enlaza todo esto. ¿Qué aporta en nos el demonio, maestro? Yo deduzco que es como un guerrero, como un el luchador entre esto. Es que el demonio es el que se cayó y es el que se está rescatando. ¿Ya? El demonio es el que cayó. Sí, pero entonces, digamos, yo lo veo como que como es como hablar de un defecto que al volverlo, redimirlo, se vuelve una virtud. El demonio al redimirlo, Claro. Pues es que el demonio, si el demonio el demonio, pues es un ángel caído. ¿Ya? Entonces tiene, la característica es que tiene ya la sapiencia del mal. El demonio tiene la sapiencia del mal. Decía el maestro Samael Aumbeor estas palabras: las vírgenes del nirvana pueden caer, pero las María Magdalenas no. ¿Por qué? Porque tienen la sapiencia del del error y el vértigo del absoluto. ¿Ves? sí, ¿Es señor, claro? gratísimo. La sapiencia del error y el vértigo del absoluto. El demonio tiene la sapiencia del error. Se las conoce todas. Le voy a poner un ejemplo práctico. Un día, hace muchos años, hace 48 años para ser exacto, 48, no, 40, sí, 48 años. Iba yo en una camioneta, en ese entonces yo era muy jovencito, iba con otro muchacho, íbamos en una camioneta y cuando vimos unas jovencitas ahí al frente, era como las 6 de la tarde, digo, esas viejas se están dando por la cabeza. En el argot del mundo, darse por la cabeza es estar metiendo vicio, estar metiendo marihuana. Yo no veía nada, pero el muchacho había sido marihuanero, él se las conocía todas, ya no era marihuanero, ya había dejado el vicio, pero como venía de ese vicio, tenía la sapiencia, le dijo, esas viejas se están dando por la cabeza. Y cuando pasamos y miramos, sí, efectivamente, tomando marihuana. Ya, pero entonces, eso es la sapiencia del error, conocer el mal, conocer el mal. Entonces, lo de las Magdalenas. Una virgen del Nirvana le peten la zancadilla y cae, pero una María Magdalena que tiene la sapiencia del error, esa no cae, porque ya se las conoce y las que no conoce las tiene apuntadas. Eso es sapiencia del error. El gran aporte de un demonio es la sapiencia del error. Y el caminar era el trasegado en ese mundo de dolor y de luchas. Yo le hablo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo recibía Fernigonce, que no es un demonio, es un demonio que está en vías de redención.
Lo recibí en el año 2015. Ese demonio, yo recibí una fuerza. Yo antes era como que me pegaban, me atropellaban y yo como que me dejaba. Pero al recibir a Fernigonce, mi vida cambió. Y es que Fernigonce vivió en la época de los dinosaurios, en esa época en que o come o muere. ¿Ya? Es decir, la depredación total. Y tuvo cuerpo físico de dinosaurio. Yo recordé, como Bernigonce, recordé esas épocas. Entonces, así, eso es una sapiencia del error. La sapiencia de conocer. El que conoce algo. Esa es la gran, o sea, es el gran aporte que hace el demonio. ¿Queda más claro, mi querido hermano? Sí, maestro, gratitud por la sabiduría. Muy bien. Maestro, Eso está muy interesante. hay una pregunta en el chat. A ver. Permítame, pero primero voy a iniciar. Ahí está. Listo. Entonces, dice la pregunta, maestro. Venerable maestro Edón Dagón, dice la pregunta a la fuente Asalhalvidar. Venerable maestro Edón Dagón, me surgió una pregunta. ¿Quiénes son las Sí, Marías Magdalenas? ¿Nos puede profundizar? Gratísimas infinitas. sí. Eh, Dame un instantito, ya estoy con su merced. Bueno, esto, eh, miren, la Magdala es un ser de luz, pero ella hizo, al igual que Judas, que hizo el papel del traidor sin él serlo. La Magdala hizo el papel de las prostitutas de la tierra. Eh, eh, la Magdala hizo el papel de la prostituta en la esfera, de las mujeres caídas, perdidas. Entonces, por eso es que se habla de la Magdala. Evas que conocieron el mundo de la prostitución, el mundo de la caída, y se han levantado y han encontrado en ellas la sapiencia de ese mundo de perdición. Cuando se levanta una Magdala, ella conoce, así como les conté lo del marihuanero, que ella tiene la sapiencia y que es el vértigo del absoluto. Es esa sensación tan hermosa, ese estado de plenitud tan grande cuando se siente la plenitud de la presencia de Dios dentro. Entonces, las Magdalas saben el infierno que se siente cuando se está en los mundos abismales. Sabe lo que es eso, la vacuidad. Tienen esa sapiencia y tienen la sapiencia del estado de plenitud de la divinidad. ¿Ya? Esa es una Magdala. Y ese es el camino que el Cristo marcó para sacar a las Magdalas y llevarlas a unos estados muy altos. Es eso. Es el camino de esperanza.
para la mujer perdida, que pueda llegar a lo más alto. Y entre otras cosas, la Magdala fue pareja del Cristo. Con ella hubo un hijo, una hija. Y cuando ya el Cristo desencarnó en la cruz, le llevaron hasta en el sur de Francia. En el sur de Francia se estableció el reino de los cátaros, Languedoc. Y eso fue con los discípulos que viajaron con María de Magdala, con la Magdala, quitémosle el María, con el Magdala, con la Magdala, allá se formó ese país. Y se vivieron verdaderamente las doctrinas del Cristo hasta el año 1209, cuando Simón de Montfort, mandado por Nicolás III, el Papa Nicolás III, nos acabó. Aquí le estoy hablando como al Albazo, porque yo tenía cuerpo físico como Albazo en ese entonces, allá en el país de los cátaros. Así a grandes rasgos. Sí, la Magdala dejó un evangelio, el evangelio de la Magdalena, que les recomiendo lo oigan. ¿Ya? Sí, señora. Bueno, sí. Entonces, esa es mi contesta, a ver si. ¿Algo más? Maestro, una pregunta. Entonces, el demonio se puede decir, es como los padres que nos dicen a nos, no, no hagan eso, sí hagan eso, porque ya tienen la experiencia y no quieren que nosotros sigamos con esos errores que ellos han caído. Se puede El hacer esa demonio es expansión. el que comete errores. El demonio es el que está arreglándose, ¿ya? Y por eso hay etapas, el demonio tiene etapas. Hay demonios irredentos. Dios nos libre de esos demonios irredentos, de encarnar un demonio de esos, porque esos aborrecen la luz, son totalmente enemigos de Dios y están perdidos. Hay demonios redimibles, o sea, demonios que, aun siendo rebeldes a Dios, tienen esperanza de ser redimidos. Un ejemplo de esos demonios redimibles, Babel, el demonio Babel, el demonio Astarot, demonio Moloch, que es el demonio Cor, que siendo el demonio Yahvé, que siendo demonios todavía rebeldes, son demonios redimibles. Yo en mis momentos fui un demonio redimible. Ahora, demonios en vías de redención. Son demonios aquellos que empezaron a buscar a Dios, que todavía son demonios, pero están buscando a Dios. ¿Ya? Demonios redimidos son los que ya trasegaron ese camino y ya tienen la sapiencia del error y ya empiezan a tener el vértigo del absoluto. Ya conocen el camino de la maldad y ya no quieren volver a él. Ese es un demonio redimido. ¿Ya? ¿Ven cómo es? Ya se volvió a llegar al punto. Ya de ese demonio redimido también hay una etapa ya pues, cuando es totalmente redento. Ya salió, se liberó por completo. Ese es el camino para los demonios. ¿Sí es claro? Sí, maestro, me ha quedado claro. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta qué tipo de demonios tenemos? Mírese, mire sus actos, mire su actuar.
Ya, mire sus acciones. Eso tiene que estar uno mirándose permanentemente, mija, y estar uno cambiando. Tiene que uno estar autoobservándose, ya, e ir transformando lo que está saliendo, lo que sale de uno, e irlo cambiando, ir transformando, ir reescribiendo permanentemente las cosas que se tengan por dentro. Cuando ya se tiene un nivel de redención, de estar redimido en un proceso, uno siente esa menestencia de tener a Dios dentro a toda hora y siente el deseo de no violar su conciencia. ¿Ya? El demonio, cuando se es muy demonio, la violación de conciencia es como el pan de cada día. Le importa un carambas violar su conciencia y hacer las cosas mal. Cuando se es demonio del de abajo. Pero en la medida que se va transformando, se va cambiando la cosa, uno va gustándole más las cosas de Dios y va desarrollando uno la sapiencia del error. Yo conozco a alguien que ahora es de la doctrina. Ese era un demonio de esos coquetos, de esos de don Juanes. Eso, muchacha que le veía el ojo, pan. Y él se proponía conquistarla, la conquistaba. Y el hombre, cuando conoció la doctrina, el maestro le enseñó una técnica taoísta, le dijo, ahora utilice todo eso, pero para entrar esa gente a la doctrina. Y él comenzó a hacer esas cosas y fue mucho la gente que él entró a la doctrina y ya él cambió totalmente esas cosas. Ya tiene la sapiencia del error. Entonces, así como el marihuanero que les estaba hablando, él ve a alguien y ya conoce los trucos y las cosas de engañar, porque él viene de ese mundo. Pero ya él ya no le nace hacer esas cosas. Es la presencia de Dios, la clave está en oír la voz de Dios que habla en nuestra conciencia y buscar obedecerle siempre. En la medida que más le vayan haciendo a uno dentro el deseo de hacer las cosas bien, ese es el camino. ¿Ven cómo es? Muy bien. 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 ¿Alguna queda claro, muy querida? ¿Aló? Sí, maestro, muy claro, gracias. Maestro, ¿fui oída? Sí lo es, sí lo es. Maestro, tiene levantada la mano un ser o una persona. Adelante. Hola maestro, Adelante. excelente día maestro, de Don Dagón y todos los seres de la sala. Maestro, una pregunta. Cuando, o sea, todos en cierta forma tenemos como decir algo negativo, o muchos tienen ya como tal demonios y están fuera de la doctrina. Mi pregunta es, por decir algo, si uno intenta, o sea, uno lleva como decir la palabra de taoísmo hacia las personas. En el caso de las personas que de pronto su vida sexual es muy, ¿cómo le dijera yo? O sea, que ellos sexualmente no respetan esa parte y que
que dicen que ellos quieren disfrutar su vida así, pero ellos se acercan a uno de pronto para hablar. Ese tipo de personas que tienen como ese demonio del sexo, hablando con uno le pueden como quitar la energía, o porque uno muchas veces les habla y a ellos no les gusta, sí, o ellos oyen, pero en el fondo uno se da cuenta que como que no les gusta, porque ellos quieren vivir eso, o sea, vivir en su mundo. Ellos sí le quitan a uno como tal energía, o qué es lo que realmente le gusta, porque a veces quieren hablar con uno, pero uno como que no ve los cambios. ¿Qué es eso? ¿O qué puede hacer uno? Está ahí mis simples Harkali, maestro. Gratísimas. Bueno, mi querida Arcali, eh, mire, yo le pongo un ejemplo. El mismo ejemplo que me puso el maestro Kellyon el 8 de marzo del año 1992. Hora 8 de la mañana. Alguien en el Aquarius. Una atención que él me hizo. Y él me decía, mira, si alguien se está ahogando y otro de acomedido se tira a sacarlo, ese que se está ahogando lo puede agarrar del pescuezo y se lo puede llevar. Y se ahogan los dos. Entonces, ¿hay que dejarlo ahogar? No, tampoco. Consiga una vara de 6 metros. Ahí está hablando cabalísticamente él. Asegúrese su merced primero y tírele la vara. Y si él se agarra la vara, lo jala y lo saca. Pero su merced asegurado, bien asegurado, para poderlo ayudar. O sea que amor es ley, pero amor consciente. Uno tiene que ayudar, pero saber ayudar. Entonces, a las gentes se les da. Yo, mejor dicho, espero que me entienda con ese ejemplo que me dio el maestro, su mercedes lo entiendan también. Porque muchas veces, ay, es que vamos a ayudarlo y terminan ahogados con esa persona. Cuidado, se ayuda de lejos o con la prudencia asegurado uno, bien aseguradito, bien aseguradito. Para el buen entendedor, pocas palabras bastan. Esa es mi contesta, mi querida Harkali. Porque muchas veces termina, o sea, esta persona queriendo ayudar, resulta que la otra lo jaló y lo metió fue a su infierno. Y de esos casos he visto la cantidad que usted no se imagina. Que es mucho más común de lo que su merced se imagina. Esa es mi contesta, Harkali. Gratísimas, maestro. Sí, esa es la verdad. De todas formas, no necesariamente uno puede ayudar, en el caso mío, a personas opuestas al sexo de uno, sino que me pasó esta semana con una Eva, una muchacha que siempre tuve sospechas, pero, o sea, no es porque yo la quiera juzgar ni nada, pero yo sí trataba de enseñarle la doctrina, mira esto, mira lo otro, y determiné o sea, ella en pocas palabras me dijo lo que yo pensaba, pero entonces es una persona que insiste mucho en hablar conmigo, ¿sí? Más no había visto cambios y tenía sospechas, pero entonces ahí es donde uno llega y dice, o sea, que quieren vivir, que quieren esto, o sea, le dicen a uno así literal, que es que a uno ¿cómo le dijera yo la palabra? O sea, que a uno le quitan ese vivir, que a uno no sé qué. Entonces, yo llegué un momento en que llegué y le dije, yo prefiero que me digan que no vivo mi vida, que que no sé vivir, pero vivir, cuando yo viva con una persona que verdaderamente me valore. Y me he dado cuenta que las personas que están
digamos, en esa parte sexual muy desligadas, o sea, ligadas a eso, más no ligadas a lo espiritual, pues son personas solas o terminan solas, pues porque nunca podrán armar. Entonces, desafortunadamente, pues hay veces yo soy muy directa en el caso mío, pero, y dicen que yo juzgo, ¿sí? Porque yo fui muy radical en decir es que la doctrina es esto. Uno no puede ser así. Entonces lo toman como un juzgamiento, pero yo sí pienso que uno debe de retirarse al menos un poco como para dejar que esa persona reaccione, creo yo, y, y si uno ve cambios, pues seguirlo ayudando. Eso es, no más. Gratísimas. Bien, bien, eso Mercedes, bien. ¿Sí? Maestro, hay otra pregunta en el chat y dice Oscar Guevara. Licencia venerable maestro, ¿cuántas líneas tiene un maestro, un Mahatma, un dragón y un demonio? ¿Y qué se entiende por línea? Bueno, esa pregunta es muy buena. Bueno, realmente todas son buenas cuando buscan hacer un aprendizaje. Aún hasta las capciosas también son buenas en su momento. Esta pregunta, mire, línea, primero empecemos por línea. Línea es como una afinidad, una especie de conexión, de conexel, en el cual la vibración de una persona eh, conecta con otra persona, conecta con otro. O sea, lo que esta persona haga, esa vibración le llega a otra persona. Entonces, y todas las líneas no necesariamente están sobre esta esfera. Podemos tener líneas en otras esferas. Incluso conocí el caso de una persona de una tierra llamada Agafanda, que es una región de violadores de conciencia al máximo, y le dieron cuerpo físico aquí. Y a través de la crianza de esa criaturita, se llevaba luz a esa zona a través de esas líneas de Conexel. Son líneas de Conexel, de afinidad. Entonces, las líneas son para un Mahatma, para un alma, son 72,000. Puede subir hasta 96,000. Cuando el Mahatma, cuando crece el alma, puede llegar hasta 96,000. Para un maestro son 144,000. Para un dragón son 150,000. Incluso el dragón también puede aumentar eso más, dependiendo del tamaño del dragón. Para un demonio son 130,000 líneas. ¿Ya? Ahora, para los otros dragones parabeles y todos estos demás, esos no tengo el dato exacto, porque ya son otros órdenes. Esa es mi contesta. Maestro, ya no hay escritos en el chat y ya no hay mano levantada. Bien, bien, esto, de todas formas, vamos a, ya que nos centramos por esta línea de las preguntitas, vamos a ver si hay otra pregunta. Adelante, pregunten.
Sí, Maestro, maestro. adelante, Bueno, bueno. adelante. Ya, bueno. Sí, maestro, bueno, pues, estaba esperando que otro ser haga la pregunta, pero bueno, me da pie para hacerla. Maestro, me interesa mucho ese tema del camino de las Magdalenas. Ejemplo, si aquí a la fuente llegara una mujer, por decir algo, eh, prostituta, prepago, bueno, que vive en ese mundo, y le llegase a interesar la doctrina de alguna forma, ¿cuál sería el procedimiento para encaminarla por el camino de redencel de la Magdalena, maestro? Hasta ahí la pregunta, gratísimas. Bueno, mi viejo, yo no puedo decirle, siga este método, porque cada ser es un mundo. Cada ser es un mundo. Todas las personas son como la miel, dan el punto, dan su punto de lo que les gusta, lo que les atrae, lo que les acepta. Es cuestión de buscarle a esa persona su nivel de afinidad, ¿sí? ¿Ves? ¿Ya? Esa sería como la contesta, mi viejo. No puedo hablar en casos generales, no. Cada caso es un mundo. Pero eso sí, lo primero es no juzgar, no juzgar. Oír, atender y ayudar. Las personas si están en un hueco, hay que ayudarles. Eso es. Bien, gratísimas, maestro. Maestro, tengo una pregunta. Los maestros cuando nos develan los simbres y en los estados de alma, nos miran la columna. Sí, Ahora, hay niños, por ejemplo, recién nacidos, que les develan ya los dragones. Ellos vienen de otras existencias con eso, o cuando se están formando en el vientre es que han oído doctrina y por eso es que se les ha activado los dragones, o cómo es eso, maestro. a ver, de nuevo la pregunta que no está muy clara. Vaya, los maestros nos activan los seres y los estados de alma por medio de la columna. Entonces, cuando un niño, a veces en el templo pues en cualquier parte del mundo se les ha ofrendado, el maestro les ha dado la develación de su alma y les ha dicho que son dragones. Entonces, estos niños vienen con esa sabiduría de las reencarnaciones pasadas, o la ha adquirido, o los maestros, mahatmas y todo eso lo hemos adquirido por medio de cuando les están gestando. Eso hay de todo, mija. Hay un punto de que hay algún momento en que se puede empezar a despertar la sabiduría y a veces pues no se alcanza a salir y se trae a otra existencia ya esas habilidades. Pero hay un momento en el cual se comienza. Yo, por ejemplo, por hablar de algo, tuve una jefe por allá hace ya 30 años, no más, 32 años, que ella tenía una letra perfecta. Era como si se hubiera comido una plantilla de esas, impresionante.
¿sí? Entonces, pero en cambio, entonces uno mirando de dónde salía eso, es que ella en una existencia anterior, ella cuando no existían las máquinas de escribir, ella trabajaba en las notarías, ella era la que hacía esos documentos y esa gente tenía que tener una letra hermosa. Y ya traía ese conocimiento ahí, lo traía ya formado en otra existencia. Ya, cuando nos desarrollamos una habilidad en alguna existencia, en las siguientes, o sea, aparecen. La tiene uno en su campo magnético, la trae, entonces es cuestión como desempolvarla. Observarán que, por ejemplo, hay unos seres que se facilitan para las artes marciales y otros no, o se le facilitan las vitevíticas, o algún arte o alguna ciencia, y otros no, porque están recién comenzando. Ahora, esta existencia en estos tiempos, hay una bondad, y es que por estar los maestros, los cielos están en promoción, y mucha gente está recibiendo, se está activando sus dragones, sus cosas. Pero eso es como el dinero, ¿no? Si se sabe usar, para bien, magnífico, pero el que no sabe usarlo, pues se encarma con el dinero. Hay mucha gente que se puede encarmar al recibir un dragón por no saberlo utilizar. Todavía me espanto yo del caso de un jovencito que llegó de Venezuela, ahí lo trajo a alguien y el muchacho en cuestión de un mesecito recibió dragones, recibió muchas cosas. Dragones para Abel cósmico, maestro, dragones para Abel. Y el pelado robó, se robó 130,000 pesos. El robo es un delito delicado, pero teniendo los seres adentro y robar, eso es gravísimo. La sentencia que se le dio a ese muchacho fue espantosa. Por croix enteros en los abismos. Le quitaron todos los seres y luego por croix enteros en los abismos. Al demonio que estaba ahí al que hizo eso. Entonces, esa es la contesta, mi chinita. Hay seres que aquí se les están despertando los seres, pero entonces es para aprovecharlos. Para aprovecharlos. Hay otros que ya por recurrencia se traen y aquí lo que están es desempolvando o mejorando. De todas formas, estos tiempos son unos tiempos que no se habían dado en la historia de la humanidad para poder avanzar. Lo que antes costaba tal vez miles de años, ahora se puede avanzar en días. ¿Ya? Esa es la contesta a vuestra merced. Gratísimas, maestro. Sí. Muy bien. Maestro, licencia, habla nuevamente con Harkali. Sí. Hablando de los seres, bueno, alguna vez, bueno, eso fue hace poco, digamos en el 2025, ¿se acuerda que el maestro estaba develando seres y en el templo estaba develando? Entonces, su merced, o sea, oí a alguien que decía, por favor, si me devela del dragón, por ejemplo, del dragón del dragón de la montaña, el Mahatma, no sé qué, porque hay veces se cogen es líneas. Pero entonces se dice que eso está en la columna, pero el maestro Samael decía el dragón, eso me parece que fue el dragón, bueno, ahorita no recuerdo, pero le dijo, es que no está bien enchazado, es el dragón tal, o sea, un dragón que tenía, y entonces más adelantico, o sea, cómo, o sea, develan la línea y a veces develan el ser, cómo se hace para saber que sí está bien enchazado
en uno, cómo saber o cómo tratar para que se hinchase o no sé cómo será eso. Llámelo, trááltelo. ¿Es un dragón? O sea, eso se lo oí ¿Pero es un dragón o qué ser es? ¿Qué línea es? ¿Es un dragón o qué? a esa persona que era un monje, era un dragón, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber si uno, bueno, le develan No, la es que línea? no es saber tanto. Es cómo ajustarlo. ¿Ya? Mire, para ajustar un dragón, lo primero es aprender a no violar conciencia. Acuérdese lo que dice en Salmos 2, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor se entiende es en respeto a las leyes divinas. Bien, entonces en este caso, ese es un primer principio. Para el dragón, lo otro es aplicar la duda metódica. ¿Y qué es la duda metódica? Estarse preguntando permanentemente todo, así como hizo Newton cuando le cayó una manzana en la cabeza. Él no dijo, como diría por ahí una muchacha esa, ay, me están pensando por M. No, ya, el hombre, o de pronto como era en Inglaterra, me están pensando por A. No, de Apple, ¿no? Él dijo, bueno, y si me cae esta manzana, ¿por qué no la manzana corrió para los lados y no me cayó encima? Ahí en este caso, ahí en este caso, eh, en este caso, ¿qué pasa? Vuestras mercedes, al menos nosotros, el maestro Kelly, eso así nos disertaba el dragón. Nos hacía preguntas así bien tenaces. Yo recuerdo que la primera pregunta así que me hizo como y que me dejó brincando y que afortunadamente él le ayuda a uno, fue, bueno, ¿y por qué los planetas, en ese entonces se habla de planetas, no caen sobre el Sol si el Sol los atrae? Entonces yo miré y vi con una capa energética alrededor del Sol, dije, ¿por qué hay una capa que los rebota? Dijo, esos son los campos Kelvin. Me respondió, ¿ya? Entonces, un instante. Eh, bueno, y así se hacen preguntas y uno va respondiendo. Recuerdo que con mi Magnus, el maestro José, él tenía el dragón de la piedra blanca. Caminábamos y nos hacíamos preguntas así para el ser y que el ser respondiera. Y entonces uno iba a grabar, grabamos una grabadora y grabábamos y después nos oíamos la contesta del ser. Ahora, como todo es Google, entonces es lo que otros investigan. Ya la mente es una pereza, o sea, es repetir lo que otros digan. Pero uno tiene que aprender a leer las piedras, a leer el sol, a leer las estrellas. Aprendan a meterse en las cosas y a oírlas, a sentirlas. Invoquen el ser, invóquenlo, invóquenlo, invóquenlo y pónganlo a altar. Háganle preguntas. Háganle preguntas al ser. Eso, así lo van afianzando dentro de vuestras mercedes. Así es que uno se afianza. Yo tengo 14 seres develados y a veces hago mesa redonda con todos. Y se pregunta, bueno, tal cosa, y cada uno da su contesta.
¿Ya? Y es interesante porque todo eso nos enriquece. Todo eso nos enriquece. A veces a vuestra mercedes aquí les habla el maestro Albaxdo, a veces le habla el dragón As, a veces les habla el dragón Esparabel Dragón Ben Calquijar, a veces es el dragón Fojatkiel, a veces el maestro Tai Eden Dárgenes. ¿Ven? Pero eso, bendiga, eso se hace, eso se hace. Pues para hacer eso tiene uno que invocar al ser, sentirlo, traerlo, para que se vaya eh, eh, fijando dentro de uno, adaptando, acondicionándose. ¿Ya? Esa es la contesta, mi querida y apreciada hermana. Adelante. Venerable maestra Ramunov, si está ahí en la sala, explíqueme cómo es eso de que tengo que salirme y entrarme al otro, porque es que explíqueme, por favor. Maestra Ramunó está en sala. Ella me dice que me una a Oberson ya, pero unirme a ella implica que me salga yo de acá. Entonces, no tengo eso claro. Venerable maestra Ramunov, aclárame, por favor. Maestro, a mí me escribió y dice que se tiene que salir donde está. Me dice que para parar para parar la emisión de la voz del Tao. Entren ya, me pone. Es que nos explique porque, no sé. Que la maestra nos explique. Bueno, mientras nos explica qué es lo que hay que hacer, pues que tendríamos que salirnos de acá, y yo no quiero salirme así abruptamente. Buen día, maestro, licencia. Sí, adelante, maestra Ramunov. No sé, su merced, cuando entraba a Bolsón, ¿cómo lo ha hecho antes? Yo ahí le mandé el enlace de la voz del Tao para que entre. No, es que no, maestra, porque si yo me entro a ese, yo me salgo de este. Entonces, Las veces... como los otros viernes que entran directamente a la voz del Tao. Uberson se conecta a este enlace, se conecta a este enlace, Uberson, y Uberson sale, porque si hiciéramos eso, nos tendríamos que salir de esta conferencia y toda la gente queda volando. ¿Ya? Bueno, entonces voy a pasar todos los portales para que sigan oyendo eso, maestro. Bueno, listo, está bien. Sí, voy a pasar todos los portales entonces y sigamos como estamos. Bueno, señora, gratísimas. Bueno, pues maestro, adelante. Bueno, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué otro ser? Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos al respecto? Creo que Gásipo tiene la mano levantada. Adelante. Sí, maestro. Adelante, maestro. Bueno, gratísimo, maestro. Maestro Don Tagón, buen día, buen dinero, buen amor, buena salud. Maestro, por ejemplo, digamos, su merced, si uno quisiera, por ejemplo, encarnar un dragón de sabiduría, un dragón dorado, o, por ejemplo, un dragón o un ser que le ayude a uno, por ejemplo, en la parte de las medicinas, uno lo puede ir encarnando, por ejemplo, en Para de Magnus, haciendo sacrógesis, en todos los modos, ¿cierto, maestro? Esa pregunta es interesante. Así no los tenga, por ejemplo, que digamos, y después, si es por, digamos, que algún día el maestro Samael hizo algún evento y ahí se lo dio, pero uno, por ejemplo, lo puede ir llamando mientras tanto si no lo tenga, maestro. Por ejemplo, algún dragón dorado o algún dragón Mira, en principio, traigamos los seres que ya son nuestros. Nuestro maestro, nuestro dragón,
y crezcamos nuestra alma para que sea el Mahatma. Crezcámoslo. Alicertemos nuestra alma, alicertar nuestra alma y comencemos a actuar como Dios manda, como Dios nos ordena. De esa manera vamos alicertándonos y nos vamos preparando. Ahora, estamos en un mundo en estos momentos de promoceles. Todos los seres que han llegado, pues son seres que vienen de otros lados. Entonces, hay zonas que son propicias para eso. Por ejemplo, hay dragones dorados que son asociados con la música. Pues, visto vuestra merced, estudie la música, prepárese, cante lines, prepare, eso sí, no pierda la oportunidad de prepararse en ese sentido de cantarle a Dios, que eso va abriendo líneas, va abriendo líneas, va abriendo indubitablemente líneas. Con la medicina, visualice que se conecta con los templos de Alden, se proyecta al acostarse, se proyecta para viajar a los templos de Alden. En sus acrógesis llama a los aldenvíos, a los seres, los maestros de allá que sean, y su merced se conecta con esos templos. De esa manera va abriendo líneas también con esos lugares, pero tiene que ser coherente con sus acciones, porque aquí no es como en el mundo, ¿no? Si alguien, por ejemplo, está haciendo mala medicina, pero quiere conectarse con la medicina de Dios, pues no le va a funcionar, ¿ya? Y si alguien pues, quiere hablar con Dios, pero está haciendo reggaetón, pues tampoco le va a funcionar la música de Dios y la otra, ¿no? Entonces, tiene que ser uno coherente con lo que se quiera. En los mundos internos, por ejemplo, se pueden aprender música, medicina, artes marciales, principalmente, y algunas otras cosas. Y las prácticas pueden ser tratar aquí, sentir que cuando de pronto más es que el ser me iba a dar una práctica, pero me dijeron no, todavía, ahí no. Pero la que les acabo de dar, háganlas. Cuando hagan sus acrógesis, invoquen y traigan eso. Y los seres van llegando, su merced irá abriendo las líneas, irá abriendo las líneas. Va abriendo líneas para que se enchufe, se encaje ese maestro o ese dragón o esa línea que su merced quiere. Bien, esa es la contesta a vuestra merced. Gratitud, maestro. Sí, bien. Entonces, bueno, ¿quién más tiene las preguntas? Hoy es preguntas y contestas. Adelante, mis queridos niños. Tiene levantada la mano Steven. Adelante. Maestro, su merced en reiteradas ocasiones ha mencionado que los cielos están en promoción, en especial por esta raza. ¿Qué vieron los cielos y los maestros o qué licenciaron los maestros para que esa promoción esté hoy en día en esta raza en especial, maestro? Esa es una pregunta muy interesante, muy interesante. Mire, entre otras cosas les digo, todo ese mundo de preguntas que sus mercedes están haciendo, uno se las debiera hacer uno mismo y preguntarle al ser. Eso le activa a su dragón. ¿Ya? Muchas de las preguntas que yo les contesto a sus mercedes, yo ya me las he hecho antes, ¿cierto? Y entonces cuando llego acá, como que me queda más fácil darlas. Hay preguntas, a veces les quiero contar, que yo me hago y bueno, el ser comienza a contestarme y después le pregunto al otro ser de lo mío, y su merced, ¿qué piensa de este? Y me contestan, me van contestando, ¿sí?
Y así, eso le activa a uno los dragones. Entonces, esa pregunta, por ejemplo, me parece muy bonita para hablar de esto. Mira, mi querido y apreciado hermano, la esfera, esta esfera Geagmus, es una esfera de Redencel. Es una esfera de Redencel. ¿Cuál es la diferencia de una esfera de Redencel? Redención, pero el maestro Samael nos dijo, el Elohim Miguel, este Sabbat, que busquemos hablar lo más que podamos en castesacro. Entonces decimos Redencer porque por estos días que están los sionistas alborotados, pronunciar la palabra Sion es darles fuerza a ellos. Entonces busquemos sacar esa palabra. La esfera de Redencel es una esfera en la cual las criaturas que están en ella tienen esperanza de salir de la rueda del samsara, de salir de la cárcel y pasar a unos mundos de orden superior. Seguir el proceso otra vez de Redencel, de salir. Aquí la mente común es terrible, pero hay seres, la ventaja que tenemos los Umagdus es que tenemos Hamen. La mezcla, hay luzbeles que no tienen esa mezcla. Los lagartos, por ejemplo, no tienen Hamen. No tienen Hamen. Que es la inti de Dios, la mente del ser. Nos, porque tenemos genética de los Adam, tenemos Hamen. O sea que hay una genética de Dios dentro de cada uno de nosotros. Pues bien, en este caso, a esta raza se les da la oportunidad, se les ha dado la oportunidad y siempre de forma permanente hay enviados de Dios sobre la esfera. Y el Cristo en cada raza ha venido en cada raza a levantar, a reforzar para que las almas, los seres puedan salir de la rueda. Pero esta quinta raza tiene algo especial. Es la de la ley. La de la ley. La de la ley. Es una raza de la ley. Y en este caso, los que aprovechemos, bendición de Dios. Pero los que no, se va a cumplir lo que dijo el maestro Samkelion. En este camino el que no recoge, desparrama. Para los seres, para las criaturas que tuvieron todas las oportunidades y las desaprovecharon, tendrán que pasar mucho tiempo arañando y buscando luz. Recuerdo las palabras, muchas, como si fuera hoy. En el año 1985, cuando se comenzó el maestro empezaba a entregar esta doctrina y se fue a los lumiciales gnósticos en Bucaramanga, kilómetro 8, y esos tipos, algunos sí iban allá donde el maestro, la Grey, pero los dirigentes, la mayoría, se mostraron atacando al maestro. Y el maestro, recuerdo ahí afeitándose en un espejo redondo que había dicho, cuadradito era, difícil que les va a tocar en un futuro. Arañarán buscando un poquitito de luz,
pero difícil que la van a encontrar. Difícil, lo dijo el maestro Kelly. O sea que esta oportunidad, por ser el 5, la quinta raza, es un punto de quiebre para la humanidad. El que la aprovecha, magnífico, y el que la desaprovechó, ay señor, difícil, difícil, porque Tarjar y Tajamás, Matraz, Tarjar y Tajamás, que son los jueces enaltargados de juzgar el desperdicio, van a cobrar, porque este es el peor de los desperdicios, el desperdiciar las oportunidades de la luz. Esa es mi contesta, mi querido y apreciado hermano. ¿Ya? Gratísimas, maestro. Bien. ¿Otro ser que tenga alguna otra preguntita? Sí, maestro. Tiene un ser en el chat. Alicia Medina dice, hoy me preguntaba a mi ser, ¿qué harían los seres humanos si no hablaran? ¿Se comunicarían por telepatía? Antes, en otra época sin cuerpo físico, nos comunicábamos así. Hay lugares en el cosmos donde los seres no hablan verbalmente, solo piensan y así es que se comunican. Sí, pero son seres muy superiores. Aquí no, todavía se puede tener ese don de comunicarnos telepáticamente. Se puede tener ese don. Yo alguna vez anduve con el maestro Kelly y el maestro varias veces me habló de forma telepática, porque las circunstancias, no se podía hablar físicamente, pero él me habló telepáticamente, me dio varias directrices. Aquí tenemos esa habilidad, que la tenemos eh, latente, inactiva, sí, pero se puede desarrollar. De hecho, José Silva, el que desarrolló el método Silva, cuenta en algún libro el método de Silva de control mental, cómo alguna vez, bregando a enseñarle a las hijas, resultaron haciendo prácticas de telepatía. O sea, no tenemos esos dones, solamente que adormecidos, pero los tenemos. Bien, esa es la contesta. Y sí, claro, hay lugares de orden superior en que se comunica de forma mental. ¿Ya? Solo que el verbo físico tiene un poder grande para construir. Recuerdo en la ciudad de Cali, estábamos en el GeoAquarius y el maestro escribía y escribió dentro de los papiros, habló de la ciudad del nombre interno de Cali, el nombre oculto que no conocían, y las personas al leer el escrito no sabían decirlo. El maestro llevaba ya en ese momento 2 años sin hablar. Y él lo dijo 3 veces el simbre, Kalishi, Kalishi, Kalishi. Lo dijo él ahí. Y en ese momento tembló en Cali y un edificio que estaban construyendo de Confanti se cayó. Un edificio nuevo. No estaba todo construido, sino estaba en construcción. Y se cayó un pedazo de ese edificio. Año 1992. Si quieren confrontar, yo estaba ahí ese día. No me lo contaron, yo estaba. El poder del verbo es grande. El poder es grande, grandísimo. Bien. Y voy a hacerles una ofrenda a su mercedes. Voy a hacerles una ofrenda en estos instantes. Vamos todos
a ponernos la magdu derecha en el verbo. Y vamos a decir lo siguiente. Un instantito. Un instantito, ya les digo. Maestro, mientras pase ese instante, quiero referirle algo Adelante. muy al lugar, y es que cuando su merced dijo Calichi, Calichi, y el edificio se cayó, estoy aquí en la cocina, preparándome para hacer un aceite de coco, y un coco que tenía en la mesa se me cayó, pero fue en el momento que estaba hablando, se cayó, el coco se cayó. Vea. La vibración de las palabras se mantienen en el tiempo. Por eso es tan importante que hablemos lo necesario y que sea positivo, claro. Bueno. Bueno, vamos a hacerlo así. Voy a ampliar en la ofrenda. Pónganse la manita en el corazón, derecha primero. Inhalen profundo y van a decir lo siguiente. Mi corazón está en paz. Estoy seguro o segura. El amor fluye a través de mí y disuelve todo miedo. Vamos otra vez. Mi corazón o huerzón está en paz. Estoy seguro o segura. El amor divino fluye a través de mí y disuelve todo miedo. Por tercera vez. Mi corazón está en paz. Estoy seguro o segura. El amor divino fluye a través de mí y disuelve todo miedo. Bien. Ahora, mano derecha en el verbo. Mi voz importa. Mis sentimientos y senticiertos son válidos. Mi voz es valiosa. Expreso mi verdad con amor y con confianza. Estoy seguro que al comunicar mis requerimientos y sugerencias, mi voz es una ofrenda que ofrezco a la humanidad con alegría y con amor. Vamos de nuevo. Mi voz importa. Mis pensamientos y sentimientos y senticiertos son válidos. Mi voz es valiosa. Expreso mi verdad con amor y con confianza. Estoy seguro o segura que al comunicar mis requerimientos y sugerencias, mi voz es una ofrenda que ofrezco a la humanidad y al mundo en general con alegría y con amor. Y la tercera, mi voz importa. Mis pensamientos y senticiertos son válidos. Mi voz es valiosa. Expreso mi verdad con amor y con confianza. Estoy seguro o segura que al comunicar mis requerimientos y sugerencias, mi voz es una ofrenda que ofrezco a la humanidad y al mundo en general con alegría y con amor.
Bueno, ¿cómo se sienten? Era una ofrendita para sus mercedes. ¿Ya? Gratísimas. ¿Alguien quiere decir algo así como para cerrar? Gratísimas, maestro, por todo lo que su merced nos está enseñando a enseñar a activar nuestros seres, a fortalecer el verbo, a fortalecer nuestro corazón para que tengamos, digamos, esa intuición y por darnos la importancia en estos tiempos para que podamos, digamos, tengamos la fe en nuestros maestros, maestros. Y estoy muy encantado por todo lo que su merced nos enseña más. Gracias. A vuestra merced. Bueno, hay como algo en el chat y léamelo y con eso cerramos el día de hoy porque tengo otro compromisito ahora a continuación. Adelante, por favor, léamelo. Sí, maestro. Dice Keka Bruno. Buenas noches, maestro. Cuando se hace ayuno de palabra, ¿también se debe controlar lo que se piensa? ¿Cómo se podría controlar los pensamientos? Bueno, yo la invito a que lea La alquimia mental, a que la oiga. En el Edén de las Hespérides y en Tao TV está esa alquimia, conferencias que dictamos sobre ellas y ahí se enseñan bastantes técnicas al respecto. Pero una técnica rápida, vuelvo y digo, para que ahonden en el tema, vayan al Edén de las Hespérides, busquen alquimia mental y ahí van a encontrar una amplia gama al respecto. Por ahora, para los pensamientos, si son muy negativos, pónganle un sello, esto jamás sucederá. Si son, de pronto, transformarlos y aprender uno, si le llegan ideas como el profeta ese negativo, ay, y ahora esto negativo, esto pasará, entonces cámbielo. Bueno, ¿y qué tal si pasa lo contrario? ¿Cómo sería la vida si pasa lo contrario y comienza a mirar las cosas positivas? Mirarlo desde otro ángulo. ¿Ya? Esa es una forma de controlarlos. Lo otro es verlos, observarlos simplemente como el que ve una película y lo que sea muy negativo lo va lanzando a un hueco negro. Ahí le doy 3 técnicas. Utilícelas de esa manera. Pero no diga, no, yo no quiero pensar, yo no quiero pensar. No, siempre va a pensar. Y cuando uno aprende a manejar eso, aprende a tener la mente en paz. Entre por ese lado y nos va contando cómo le va. Por ahí es adelante. Bueno, muy bien. Maestro, dice la señora Keka, muchas gratísimas, maestro. Y hay una Magdu levantada de Alicia Medina, no sé si todavía va a ser la pregunta. No, el profeta negativo que le quiero explicar es, hay un profeta de desgracias que todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene un profeta de desgracias adentro. A ese es el que me refiero. Me explico. Y eso yo creo que su merced lo han oído a todo el mundo. Por ejemplo, alguien se quedó sin trabajo. Ay, ahora no voy a pagar, no voy a tener con qué pagar la luz y ahora me van a echar de la casa, me van a echar, y ahora la mujer me va a echar, con que los hijos van a aguantar hambre. O sea, el profeta negativo, ¿sí? O alguien tiene una enfermedad, ay, ahora de pronto se infecta, y ay, esto, la tal preocupación. Entonces hay que aprender a cambiar eso. Posiblemente más adelantico volvamos otra vez, aun cuando ya hemos hablado en la alquimia mental, dar alguna técnica, algunas prácticas para eso, para que empecemos a cambiar esa forma de pensar, porque aprender a pensar es aprender a vivir y a usar nuestra fuerza mental para el bien nuestro y el de nuestros semejantes. Pero al profeta, de ese profeta, yo lo llamo profeta del fracaso, se le combate con, bueno, ¿y qué pasaría si todo lo contrario?
Por ejemplo, el que perdió el trabajo dijo, ¿y qué pasaría si de pronto nos concentramos en la solución y encontramos una fuente alterna de dinero? Vamos a buscarla, ¿sí? Así vamos calmando. Y a toda preocupación, búsquenle la solución. Bueno, mis queridos niños, en el día de hoy tengo unas obligacioncitas alternas. Entonces, por hoy, hasta aquí es la conferencia. Les agradezco infinitamente vuestra presencia, benditos sean. Y lo oído en el día de hoy, busquen llevarlo a la praxis. Recordemos las palabras del venerable maestro Keliun. En este camino el que no recoge, desparrama. Vamos a hacer una oración. Maestro, licencia. Qué Diga. pena. Licencia, no me quita más de un minuto. Que hay una cuestión que me ha dado buenos resultados y tiene que ver con la parte de la alquimia mental, y es que uno tiene lo que yo llamo unos pensamientos cortina, que uno está haciendo algo pero ellos están ahí atrás como una cortina. Entonces hay sencillos pregones, cortos, breves o algunos más largos, en particular que cuando uno tiene años ya diciéndolos, a lo mejor unos serán años, otros meses, cuando te vienes a dar cuenta de esos pensamientos cortinas que antes eran negativos, se transforman en positivos. Entonces hay uno breve que yo practico que dice: "Do soy la salud y la vida de mi eterna juventud, perfecta vista y oído, fuerza ilimitada, energía y salud". Y eso se comienza a repetir solo en la mente, le queda eso en el automático y es un pensamiento bonito y se aleja lo negativo. Hasta allí mi porte, gratísimas. Gratísimas a vuestra merced. Por favor, hágalo llegar al grupo, clase Maestro Albaldo, para que lo tengamos. Bien. Sí.